Eh, bueno, el día de hoy nos toca realizar una revisión de guías sobre el trastorno depresivo mayor. Yo soy David García, residente segundo año de medicina interna, y mi asesor fue el doctor Carlos Arnaud, psiquiatra. Pues no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero pues se agradece mucho el tiempo que dedicó para elaborar esta sesión. Y pues vamos a iniciar. Ok, bueno, entonces, pues hay distintas guías en las que nos podemos basar para el tratamiento de trastorno depresivo mayor. En este caso, pues las que se han elegido son las que expide la Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, o CANMAT, en su actualización de 2023. También pues contamos con guías, por ejemplo, de Australia y Nueva Zelanda, hay guías americanas, pero bueno, estas son como que las guías que se suelen utilizar de base para guiar el manejo del trastorno depresivo mayor en adultos. Y bueno, como una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología del trastorno depresivo mayor. Evidentemente, pues hay muchas particularidades que se pueden hablar del trastorno depresivo mayor. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar en lo que dice la guía, ¿verdad? Nos podríamos tomar bastante tiempo hablando de farmacología, de los fármacos antidepresivos, de fisiopatología, pero bueno, vamos a hacerlo centrado en la guía con revisiones particulares de las minucias. El trastorno depresivo mayor afecta de manera global a 300 millones de personas y se considera como una de las principales causas de discapacidad a nivel global. En años recientes, pues ocupaba el segundo lugar. En la vida de una persona, la prevalencia es de casi el 30%, más del 30%, y hay una incidencia casi el doble en mujeres comparado con hombres, pero pues bien, también hay que tomarse con reserva estos números, ya que suele ser también un trastorno mental que se está infradiagnosticado, a pesar de ser uno de los diagnosticados con mayor frecuencia. Y en este mapa, pues nos muestran las tasas de prevalencia global por países. Entonces aquí podemos ver como en México, pues por cada 100.000 personas se estima que hay unos 2.500 a 3.000 casos de trastorno depresivo mayor. Y pues podemos ver cómo varía la incidencia de acuerdo con la región del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es un poquito más alta que en México. En países europeos, también en la Europa media, pues la tasa aquí suele ser un poquito menor a comparación de otros países europeos como en España o Francia, que es un poquito más alta. Y pues también hay poquitos datos, o la incidencia se reporta como baja en países de Asia. También es interesante notar cómo la prevalencia también varía de acuerdo con el ingreso económico de cada uno de los países. Y de hecho, pues la prevalencia se reporta mucho mayor en países de alto ingreso económico comparado con países de menor ingreso. Entonces podemos ver cómo la prevalencia de trastorno depresivo mayor es hasta el doble de la prevalencia que se reporta, pues, por ejemplo, en países de alto, creo que tienen una alta, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue la palabra? Una alta incidencia, pero, o sea, países donde el de más desarrollados suele ser el doble que en países que tienen, por ejemplo, personas que reciben, pues, donde la prevalencia de la clase media alta es, mayor.
Y bueno, algunos factores de riesgo podemos dividirlos en modificables y no modificables. En los factores de riesgo modificables, pues entran las enfermedades médicas crónicas y no psiquiátricas. También las comorbilidades psiquiátricas, especialmente los pacientes que tienen, bueno, las personas que tienen diagnóstico de trastornos de ansiedad, el trastorno de uso de sustancias, la prevalencia de insomnio y laborar en trabajos que tienen un turno nocturno, los periodos de cambios hormonales, por ejemplo, la pubertad en la adolescencia, también pues la menopausia y el climaterio, el duelo, la disforia de género y el estilo de vida sedentario. Y en los factores de riesgo no modificables, pues está el sexo femenino, los antecedentes familiares, haber sufrido de abuso o maltrato en la infancia y la muerte de la pareja. Eh, en la atención primaria, lamentablemente, pues no se reconocen hasta el 60% de los casos de trastorno depresivo mayor. Y hay una baja tasa de detección en países de recursos medios o bajos. Entonces, pues aquí se plantea también la pregunta de si valdría la pena hacer un tamizaje universal para todas las personas o selectivo, que solamente sea identificar individuos de alto riesgo, como los que hablamos previamente, aquellos que tienen factores de riesgo altos para trastorno depresivo mayor, y pues seleccionarlos a estos pacientes para hacer el tamizaje. Entonces, pues vamos a ver un poquito más adelante de qué se sugiere en estos casos. Para hacer el tamizaje, pues podemos apoyarnos de algunas escalas de clinimetría, ¿verdad? Uno de los cuestionarios que se nos sugiere en las guías, si bien no es el único para hacer el tamizaje, es uno de los más prácticos, pues es el PHQ, en su versión PHQ2 y PHQ9. La ventaja del PHQ2 es que nos puede dar una pauta para realizar el PHQ9 o cuestionario sobre la salud del paciente. Iniciamos haciendo pues las primeras dos preguntas de este cuestionario, de ahí se deriva el nombre de PHQ2, en donde podemos preguntar a la persona si tiene poco interés o placer en hacer las cosas en las últimas 2 semanas y si se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas. Y nos pueden contestar basado en la prevalencia de los síntomas en las últimas 2 semanas. Si tenemos 2 o más puntos en esta escala, podemos proceder a realizar la PHQ-9, que ahora bien, esta sí es una escala propiamente de tamizaje para trastorno depresivo mayor. Tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 85%. Ya completando la escala con sus 9 preguntas, si obtenemos 10 o más puntos, pues esto ya nos debe de motivar a realizar una valoración completa para detectar trastorno depresivo mayor en la persona. Entonces, pues solamente recordar que esta escala, que si bien pues suele aparecer frecuentemente en las valoraciones psiquiátricas integrales que algunos hacemos, solamente son escalas de tamizaje, no son escalas diagnósticas. Y ahora bien, para realizar el diagnóstico, pues está basado pues, en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o el DSM-5, en su quinta edición, es llamado así por su quinta edición, donde si pues tomamos los criterios de diagnóstico para trastorno depresivo mayor, pues podemos hacer hasta 681 posibles combinaciones de síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico para trastorno depresivo mayor. Entonces, de aquí lo que me interesa transmitir es que es una enfermedad heterogénea, ¿verdad? No podemos clasificar a todos los pacientes o todas las personas que tienen trastorno depresivo mayor como un individuo con unas características muy particulares, más bien pueden variar en cómo se presentan clínicamente, ¿verdad? No todos van a presentarse, por ejemplo, con síntomas de llanto o tristeza, algunos van a presentar con mayor apatía, con anedonia, con síntomas somáticos. Entonces, y además de esto, nos ofrece el DSM-5 algunos especificadores de la enfermedad. A lo que se refiere, pues, es
a qué caracteriza en particular al trastorno depresivo mayor de un paciente. Por ejemplo, si es un tipo melancólico, si bien presenta síntomas atípicos, si es un trastorno depresivo mayor con psicosis, con catatonia, hay varios especificadores. Y bueno, esto es la parte que nos habla en la guía sobre el tamizaje y el diagnóstico. Si bien no hay una escala antes de pasar al tratamiento en objetivo, que es lo que ocupa el grueso de la guía. Si bien no hay una sola escala para realizar el tamizaje de trastorno depresivo mayor, pues bien, el que está menos recomendado en la calma pues es el PHQ-2 y luego realizar el PHQ-9 y posteriormente pues realizar la valoración completa. No se hace mucho hincapié en los criterios diagnósticos, si bien pues esto ya es una valoración que se hace aparte. Más bien el objetivo de la guía es dirigir a los profesionales de la salud en detectar la enfermedad y también guiar el tratamiento, que es lo que vamos a revisar. De los objetivos de tratamiento, pues siempre será que la persona tenga remisión de los síntomas, que recupere la funcionalidad, que este es un aspecto importante del diagnóstico para el trastorno depresivo mayor. Estos síntomas que presentan las personas en las últimas 2 semanas también impactan en la funcionalidad, en las actividades de la vida diaria de las personas. Pueden ser incapacitantes. También estamos orientados a restablecer la calidad de vida, a prevenir la recurrencia de los síntomas y a limitar las consecuencias de la enfermedad en la salud. Entonces, pues todo esto es en lo que también hace un énfasis mayor la guía de la calma. Es importante también reconocer que la persona que tiene diagnóstico de trastorno depresivo mayor también tiene una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Aquí están los riesgos relativos, por ejemplo, para enfermedad cardiovascular, para diabetes mellitus, para obesidad, todos son mayor de 1. Entonces, pues todos evidentemente hay un impacto directo en la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas y pues en la mortalidad por todas las causas. Entonces, pues no solamente son pacientes que requieren pues de una valoración en su esfera psiquiátrica, sino que son pacientes que se deben de valorar integralmente y se benefician de que sean intervenidos por un equipo multidisciplinario. Y bueno, para llevar a cabo el tratamiento, nos proponen pues un esquema de 2 fases. La fase aguda, que tiene aproximadamente una duración de 8 y 16 semanas. Eso es aproximado, pero bueno, la fase aguda va a durar hasta la remisión de los síntomas, que se espera que el grueso de los pacientes sea en este periodo, que se nos especifica. Y los objetivos, pues va a ser la seguridad del paciente y la remisión de los síntomas y mejoría en la funcionalidad. En el aspecto de seguridad, lo importante va a ser pues hablar del paciente sobre los riesgos de suicidio y el plan de contingencia, ya que la incidencia de suicidio suele ser mayor en las primeras fases del tratamiento. Y también pues que el paciente se sienta seguro, ¿verdad? Es importante realizar esta alianza terapéutica, promover la psicoeducación, que el paciente sea capaz de reconocer los síntomas, que sea capaz de reconocer los datos de alarma, que se familiarice con el tratamiento que va a recibir y pues conocer los pros y los contras del fármaco que se le va a prescribir o bien de la modalidad de tratamiento que vamos a elegir y pues que el tratamiento siempre esté basado en evidencia y que se esté monitorizando la tolerancia. Y luego seguirá la fase de mantenimiento, que después de la remisión de los síntomas dura aproximadamente 6 a 24 meses o bueno, puede durar más. Y el objetivo de la etapa de mantenimiento va a ser mantener la remisión de los síntomas, regresar a un estado premórbido, prevenir la recurrencia y descontinuar el tratamiento cuando ya sea el momento indicado. Para esto, pues siempre debemos basarnos en evidencia y tratar los síntomas residuales. Perdón. Que va a ser importante que una vez controlado en la fase aguda de la enfermedad,
podamos ya comenzar a intervenir de manera multidisciplinaria, tratando las comorbilidades del paciente, realizando intervenciones psicológicas y pues siempre promover la resiliencia en los pacientes. Algunos factores de riesgo que podríamos modificar para el suicidio, la incidencia de suicidio en el paciente con trastorno depresivo mayor, pues son las personas, hay que detectar las personas que tienen, por ejemplo, ideación suicida, son personas que tienen un plan bien desarrollado y una intención para actuar. Aquellas personas que tengan desesperanza, ansiedad, que tengan el impulso para realizar pues, el acto de suicidio, pacientes que presentan síntomas psicóticos o que presentan de manera continua eventos estresantes. Y también algunas condiciones comórbidas como el trastorno de estrés postraumático, el abuso de sustancias, sobre todo el abuso de alcohol, los desórdenes de la personalidad comórbidos, sobre todo pues aquellos del grupo B, los trastornos del sueño y también por ejemplo, pacientes que tienen síndromes de dolor crónico, por ejemplo, migrañas, artritis, síndromes dolorosos regionales. Todos estos son factores de riesgo que pueden aumentar la tasa de suicidio en los pacientes con trastorno depresivo mayor. Entonces, pues estos son parte de lo que en la fase aguda del tratamiento hay que detectar para prevenir el suicidio. Entonces, pues primero, lo que se nos recomienda es algunas intervenciones en el estilo de vida de acuerdo con sus niveles de evidencia. Los tratamientos que están clasificados como de primera línea son el ejercicio supervisado, que está recomendado en el trastorno depresivo mayor leve, y se nos recomienda que los pacientes realicen una intensidad de ejercicio leve a moderada por aproximadamente 30 a 40 minutos, 3 a 4 veces por semana, por un mínimo de 9 semanas. Y también otro tratamiento de estilo de vida de primera línea es la fototerapia, que particularmente la fototerapia donde tiene mayor peso de evidencia es en el trastorno depresivo mayor con un patrón estacional, sobre todo en invierno, que es cuando más se presenta este trastorno depresivo mayor con patrón estacional. Y la fototerapia consiste pues en la exposición a una iluminancia de 10.000 lux de luz blanca por 30 minutos diarios. Que más o menos, si lo queremos ver, pues una exposición en un día templado al sol, que es lo que equivale a 10.000 lux aproximadamente, ¿verdad? Pero bueno, bien se puede hacer de manera controlada en un centro que tenga la capacidad de realizar la fototerapia. Y pues aquí vienen las demás intervenciones de segunda y tercera línea. Aquí ya hablamos de las primeras dos, pero pues bueno, también como segunda línea se puede intentar la fototerapia en pacientes con trastorno depresivo mayor de severidad leve, pero que no tienen una incidencia estacional, donde la evidencia no es tan fuerte. Y pues el ejercicio o la terapia de luz en otros trastornos, en trastorno depresivo mayor ya de intensidad moderada o grave, la evidencia pues ya no es tan contundente. Y como tratamiento de tercera línea, pues también están los cambios en el estilo de vida en el ámbito de la dieta, ¿verdad? Una dieta sana, una dieta mediterránea, y no tienen tanta evidencia para una intervención para pacientes con trastorno depresivo mayor, y los probióticos hasta el momento pues no tienen una evidencia suficiente para establecer una recomendación. La elección del tratamiento va a depender de la gravedad. En pacientes que tengan una intensidad leve de los síntomas, la psicoterapia y la farmacoterapia van a tener beneficios similares y cuentan con la mayor evidencia. Entonces, pues estos son pacientes que podemos ofrecerles alguna elección para realizar. Por ejemplo, pacientes que no deseen someterse a farmacoterapia, pues se puede intentar de manera inicial
los cambios en el estilo de vida que comenté previamente, pero bueno, también existe la opción de ofrecer farmacoterapia. Y pues otras intervenciones que se pueden hacer, además de la actividad física, también hay intervenciones digitales con aplicaciones, por ejemplo, y tratamientos alternativos. Más adelante voy a hablar de qué implica cada uno de estos. En el trastorno depresivo mayor de intensidad moderada, la psicoterapia o la farmacoterapia son elecciones adecuadas y se puede considerar la combinación de estas dos. Pero el mayor beneficio de la farmacoterapia se encuentra para mejorar el ánimo deprimido, la culpa, los pensamientos suicidas, la ansiedad y los síntomas somáticos en la fase aguda, pero pues en un plazo de tiempo mediano, la psicoterapia estructurada va a tener una eficacia ligeramente mayor a solamente la farmacoterapia. Entonces, pues también aquí hay que saber cómo estructurar el plan de tratamiento de los pacientes a largo plazo. Y en el trastorno depresivo mayor de intensidad grave, en un episodio sin síntomas psicóticos podemos intentar la combinación de farmacoterapia y psicoterapia. En los episodios que tengan síntomas psicóticos nos recomiendan la combinación de tratamiento antidepresivo y antipsicótico, y en casos muy graves o que ponen en peligro la vida, también podemos considerar la terapia electroconvulsiva. Hablando de los tratamientos psicológicos, en la primera línea, los que mayor peso tienen son la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la activación, behavioral activation, que no encontraría la traducción de esta terapia. Y bueno, hay otros tratamientos de segunda línea que también tienen un buen peso de evidencia, como por ejemplo la terapia cognitiva basada en mindfulness, que creo que es un poquito, también es popular, la terapia para resolver problemas y bueno, otras modalidades de terapia. Y pues aquí nos acomodan pues de acuerdo con el nivel de evidencia los tratamientos. Y bueno, ahora hablando del tratamiento farmacológico, pues de acuerdo con la guía tenemos una elección de 31 fármacos antidepresivos. 17 de ellos son considerados de primera línea, entonces pues aquí entra la disyuntiva de cuál elegir, cuál es el mejor para el paciente. Entonces pues, siempre debemos de tener un balance entre la eficacia y la tolerancia. Aquí hay un metaanálisis en red de Cipriani, donde compararon la eficacia y la tolerancia de 21 fármacos antidepresivos para el tratamiento de trastorno depresivo mayor, y podemos ver que para gran parte de los tratamientos, siempre hay en la columna de la izquierda, son para la efectividad del tratamiento de los pacientes. Para los 21 fármacos siempre se favorece el uso del fármaco, ¿verdad? No hay ninguno que favorezca el placebo o que cruce la unidad. Pero para la tolerancia sí nos pone hasta arriba, podemos ver aquellos fármacos que son mejor tolerados, como la agomelatina, es la columna de la derecha, la agomelatina, la fluoxetina, el citalopram, y pues posteriormente pues se van presentando fármacos que sus efectos adversos no son tan bien tolerados, y pues al final podemos ver, por ejemplo, la clomipramina, la trazodona, la fluoxamina son fármacos antidepresivos menos tolerados por los pacientes. Pero bueno, aquí lo importante transmitir es que el peso de la evidencia para el uso de la mayor parte de los fármacos antidepresivos es contundente, que es una intervención efectiva en los pacientes. Lo que vamos a nosotros tener que realizar pues es decidir cuál va a ser el medicamento que vamos a utilizar de acuerdo con el perfil de nuestro paciente. Entonces, pues no es novedad que dentro de los tratamientos de primera línea, pues el grueso de estos fármacos son selectores selectivos de la recaptura de serotonina o terapias duales, como la desvenlafaxina, la duloxetina. Entonces, pues aquí podemos ver las dosis recomendadas y los 17 fármacos recomendados de primera línea.
con los mecanismos de acción correspondientes. Y pues bueno, aquí en esta tabla podemos ver algunas de los beneficios, las maneras en las que actúan cada uno de estos fármacos y algunas de los efectos adversos más comunes. Lamentablemente, pues no nos daría el tiempo para hacer una revisión completa de la farmacología de estos tratamientos antidepresivos. Yo creo que ameritan una sesión propia para poder revisar todas las minucias que conlleva cada uno, ya que tanto el perfil de beneficio, es decir, qué síntomas son los que se adaptan mejor a cada tratamiento, así como los efectos adversos, sí varían bastante entre cada uno de estos medicamentos. Pero bueno, siempre considerar que varios de estos tratamientos también van a presentar en los pacientes, por ejemplo, en los receptores, en los inhibidores selectivos de la receptora de serotonina. Uno de los mayores quejas de los pacientes pues es la disfunción sexual, el insomnio, la náusea, y pues son los que más prescribimos. Y también va a ser importante, y esto lo vamos a revisar más adelante, que algunos de estos fármacos también, al momento de retirarse, no se puede hacer de una manera tan rápida, sobre todo cuando el tratamiento ya ha sido prolongado. Entonces, aquí, de acuerdo con como las características que presenta el trastorno depresivo mayor de cada persona, también es el tratamiento que nosotros podemos elegir. Aquí la tabla 3.3 se refiere a los tratamientos antidepresivos. Entonces, también algo que va a ser importante en el manejo del trastorno depresivo mayor es identificar cuáles son la predominancia de los síntomas. Por ejemplo, aquí en la columna de la izquierda, en aquellos pacientes que tengan un trastorno depresivo mayor, donde predominen los síntomas de ansiedad, las características atípicas de los pacientes o las características melancólicas, van a ser de primera línea, van a estar recomendados los fármacos que ya vimos que son de primera línea. Pero, por ejemplo, podemos ver que en pacientes que tienen una depresión catatónica, la combinación de benzodiazepinas y un tratamiento de primera línea antidepresivo es lo indicado para resolver el estado para ayudar al paciente a mejorar de su estado de catatonia. Así, por ejemplo, como habíamos mencionado, pacientes que tienen depresión con características de psicosis, también hay que dar el tratamiento antidepresivo para el manejo de la depresión y nos podemos apoyar con un antipsicótico atípico. Y pues algunos fármacos que aprovechen sus características farmacológicas, por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones del sueño, la agomelanina, por su característica particular en los receptores de melatonina, pues tiene un beneficio en estos pacientes, ¿verdad? Es decir, hay varios bemoles en cómo podemos elegir nosotros particularmente el tratamiento antidepresivo, pero lo más importante aquí es que en la gran parte de los pacientes el tratamiento de primera línea y varios de los más comúnmente prescritos son los inhibidores selectivos de la captura de serotonina, con los que yo creo que la mayor parte de nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? Yo creo que también ya el elegir de manera particular algún tratamiento antidepresivo si requerimos pues apoyarnos en el equipo de psiquiatría. Y aquí hay otra tabla que resume pues aquellos síntomas prominentes. Esto está tomado de otra guía, que es la guía de Australia y Nueva Zelanda, donde pues nos hace una relación entre aquellos síntomas predominantes y cuál es el fármaco que nosotros podríamos utilizar de manera preferente. Además de esto, también es importante considerar algunas características favorables o desfavorables en los tratamientos. Por ejemplo, la sertralina, que yo creo que es uno de los fármacos que más tenemos nosotros en el Hospital Metropolitano,
También tiene la ventaja de que además de ser un tratamiento de primera línea, tiene un perfil de riesgo cardiovascular favorable, como lo son la vortioxetina, el escitalopram, la fluoxetina. Entonces, pues también en pacientes en donde hayamos hecho una valoración que tengan un riesgo cardiovascular elevado, que tengan falla cardíaca, pues también esta parte de considerar fármacos que tengan un perfil cardiovascular, un perfil de seguridad cardiovascular importante, va a ser importante en estos pacientes. Algunos pacientes van a requerir que no tengan un nivel de sedación tan prominente, por ejemplo, pacientes que tienen que mantener un trabajo, que tienen que mantener un sueldo. Pues hay que, tal vez en estos pacientes sería conveniente elegir fármacos que promuevan un menor estado de sedación. En pacientes que tengan síndrome metabólico, pues también favorecer que el tratamiento no los haga aumentar de peso de manera importante, o pues en pacientes donde la función sexual sea un preocupante, pues también hay que elegir un fármaco que cumpla este propósito, ¿verdad? Entonces también aquí es otros factores que entran en cuenta para decidir cuál es el tratamiento, ¿verdad? Siempre es una decisión entre el médico y la persona, ¿verdad? No solamente es el tratamiento que el médico quiera, sino es el que mejor se adapte a lo que el paciente necesita. Y en relación con el suicidio, los antidepresivos de manera general todos disminuyen la ideación suicida, pero en individuos menores de 25 años el inicio agudo de tratamiento podría aumentar el riesgo. Y las semanas iniciales, antes y después de iniciar el tratamiento, son las que tienen mayor riesgo de presentar el acto suicida. Esto, como lo habíamos visto, pues es parte importante del tratamiento, de la fase aguda del tratamiento y requiere psicoeducación y prevención para los pacientes. Y hablando de tratamientos alternativos que también nos podrían llegar a preguntar los pacientes, los tratamientos que sí tienen evidencia de primera línea, pues está la hierba de San Juan o St. John's Wort para el tratamiento de un trastorno depresivo mayor con gravedad leve. Y algunos tratamientos de segunda línea, pues está la acupuntura, el uso de... No, lo de la Liga de Asistencia. Y el uso de otros suplementos. David, solo una cultural, ¿cómo la hierba esa se hace como en té o...? Sí se puede preparar de hierba de San Juan. La verdad desconozco si lo vendan en cápsulas, como a veces hay cápsulas de lavandas. Aquí me dicen que sí, también hay pastillitas. Entonces, pues bueno, también como está la pasifolia, esas cosas que venden. No menciona dosis ni nada. No las mencionan dosis, pero habría que ir que revisar la evidencia. Sí, entonces, pues bueno, o sea, también al momento de prescribir estos tratamientos, no solamente hay que considerar también las características farmacocinéticas de cada uno de estos. Como menciona la doctora, el uso de tecnologías digitales también se ha visto que ha favorecido que los pacientes tengan un mayor apego al tratamiento. Aquí puse una aplicación que yo creo que es bastante popular como Headspace. El uso de medios electrónicos para aprendizaje, para monitoreo, para tratamiento y para prevención pueden complementar el tratamiento. Y hay tecnologías tanto guiadas como no guiadas, ¿verdad? En las guiadas pues se trata de llevar al paciente de la mano a través de un programa estructurado, y las no guiadas, como el Headspace, por ejemplo, pues la persona puede decidir cuándo tener acceso a las herramientas que ofrece esa tecnología. Y si hay evidencia que lo apoya para la depresión vera moderada. Y la medición de resultados y retroalimentación para guiar decisiones clínicas ya va a ser parte de nuestro seguimiento. Para esto podemos utilizar escalas validadas y revisar la puntuación de la escala de los pacientes y complementar con la valoración clínica.
De escalas validadas, en verdad hay bastantes escalas que también ameritan la clinimetría del trastorno depresivo mayor, amerita sesión, pero pues bueno, hay escalas que nos van a hablar de la gravedad de los síntomas, como la escala de Hamilton, que yo creo que es de las más populares. O bueno, hay escalas que particularmente nos van a hablar de cómo el paciente percibe su calidad de vida, la funcionalidad de los pacientes o los efectos adversos que están teniendo los pacientes en tratamiento, ¿verdad? Entonces, el seguimiento sí es algo complejo, ¿verdad? Idealmente, pues lo tiene que realizar un profesional de la salud calificado, un médico psiquiatra, que pues conozca conozca las minucias de cada una de estas escalas. Y pues aquí también es donde entra la importancia del manejo multidisciplinario. En el seguimiento pues va a haber varias definiciones que hay que tomar en cuenta. Que bien, estas definiciones no están bien elaboradas, ¿verdad? O sea, hay ciertas discrepancias entre distintas sociedades, distintos artículos de revisión, distintos expertos en qué significa mejoría temprana, respuesta al tratamiento de remisión, pero la guía canadiense decide tomar esta postura de acuerdo con estas definiciones que voy a mencionar. La mejoría temprana decidieron definirla como una reducción de la puntuación de al menos 20% de los síntomas en las primeras 2 a 4 semanas de iniciado el tratamiento. La respuesta al tratamiento se va a considerar como una mejoría de un 50% de la puntuación y la remisión está definido por los cortes específicos en escalas clínicas, ¿verdad? Cuando obtengamos el valor que cierta escala define como remisión. Aquí no hay una definición clínica como una mejoría del 20 o del 50%. El problema de estas definiciones es que solamente tiene en cuenta el aspecto clínico de las escalas de los pacientes, ¿verdad? Y las escalas, pues, ya hemos visto que no significan todo para el paciente, la persona con depresión. Y entonces, pues, hay que tomar con cierta reserva cuando vamos a considerar la mejoría del paciente. El hecho de que no mejore al menos el 20% por una escala que nosotros estemos utilizando no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando. Más bien esto está ligado a la manera en que nosotros estamos midiendo la mejoría de la depresión basada en escalas. Pero bueno, para mantenerlo de manera estructurada, pues así es como se decide realizar. Y pues sí es una de las mayores críticas que se tiene ahorita, sobre todo de las guías, la manera en que estamos definiendo la mejoría de los pacientes. Y la siguiente parte va a ser, una vez que el paciente tenga la remisión, mantener la remisión es una de las partes más complicadas del paciente con trastorno depresivo mayor, ya que el riesgo de recurrencia es mayor tras cada episodio depresivo. Entonces, pues hay distintas intervenciones que se nos recomiendan, como la psicoterapia, con sesiones de refuerzo o booster, la farmacoterapia, en donde una vez que el paciente tiene remisión, pues ya vimos que la fase de mantenimiento del tratamiento pues es prolongada, entonces hay que mantener una dosis mínima efectiva para la remisión por 6 a 12 meses aproximadamente, o más si lo requiere nuestro paciente. Hay que iniciar a hacer modificaciones en el estilo de vida, y también pues es importante que el paciente reciba apoyo de sus círculos sociales. Aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de recaída o de recurrencia son aquellos pacientes que tienen síntomas residuales persistentes, que tienen un antecedente de abuso de maltrato infantil, que tienen episodios depresivos graves o crónicos, que también tienen comorbilidades médicas, no mencionan cuáles, pero pues comorbilidades médicas, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas. Aquellos pacientes que han tenido un mayor número de episodios depresivos, quienes tienen una mala red de apoyo y también que tienen eventos de estrés persistentes en su vida, un estrés económico, por ejemplo, un estrés social. Son pacientes que tienen un mayor riesgo de recurrencia. Y al menos en estos pacientes que tienen este riesgo aumentado, se nos recomienda pues mantener un tratamiento antidepresivo por al menos 2 años o más.
Y al momento de suspender la farmacoterapia, hasta el 50% de los pacientes pueden presentar síntomas de discontinuación. Y esto se va a volver, va a tener una mayor incidencia con el uso crónico y con la suspensión abrupta del tratamiento. Algunos de los síntomas que nos pueden hablar de discontinuación suelen ser, por ejemplo, síntomas pseudogripales, insomnio, náusea, desequilibrio, alteraciones sensitivas o inquietud. También saber, y que el paciente tiene que saber que algunos de los síntomas que se dan al descontinuar el tratamiento pueden ser persistentes e irreversibles. Se desconoce la causa de esto, pero sí es algo que está bien documentado. Y pues bueno, al momento de realizar la suspensión de la farmacoterapia se recomienda realizar una reducción gradual de la dosis a lo largo de varias semanas, espaciando las reducciones de las dosis. Es decir, la decisión de suspender la farmacoterapia también es una parte prolongada. Esto no se puede realizar a la vuelta de 1 o 2 meses, sino que requiere varios meses de estar reduciendo la dosis de manera gradual y con vigilancia médica. Hay algunos fármacos que por sus características pues tienen mayor riesgo o menor riesgo. Por ejemplo, aquellos fármacos que tienen un riesgo alto de presentar síndrome de discontinuación está la paroxetina y la venlafaxina. El riesgo moderado es donde lo tienen la mayoría de los pacientes, de los fármacos, perdón, como la sertralina, el citalopram, la desvenlafaxina. Y aquellos fármacos que tienen riesgo bajo o mínimo, está la gomelatina, el bupropión, la fluoxetina, que pues la fluoxetina tiene también está la ventaja de que está en una forma de liberación prolongada que puede hacer más sencillo y la mirtazapina y la bortioxetina. Y bueno, también tanto como va a haber mejoría en los pacientes, va a haber pacientes que van a tener una respuesta inadecuada al tratamiento. Aproximadamente el 50% de los pacientes no van a tener una remisión después de 6 meses de tratamiento antidepresivo. Y esto lo vamos a poder clasificar como una depresión resistente al tratamiento. Sin embargo, esta definición tiene también algunos problemas. La falla de tratamiento después de utilizar al menos 2 pruebas terapéuticas con antidepresivos a una dosis y duración adecuados es como actualmente estamos definiendo la depresión resistente al tratamiento. Sin embargo, este término no toma en cuenta el uso de tratamientos adyuvantes, no toma en cuenta las modificaciones en el estilo de vida, si el paciente ha decidido utilizar tratamientos alternativos para la depresión. La psicoterapia tampoco la toma en cuenta, que es también uno de los pilares para el tratamiento antidepresivo. Y pues también denominar que un paciente resistente al tratamiento antidepresivo pues tiene una connotación negativa. Entonces, ¿qué factores son aquellos que contribuyen a una respuesta inadecuada? Tenemos tanto factores clínicos como factores de tratamiento. En factores clínicos, que aquí me gustaría, por ejemplo, rescatar lo que mencionaba el doctor Alcalá en su sesión, pues tener un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar, pues el tratamiento, si solamente hemos evidenciado los síntomas depresivos del trastorno bipolar, pues vamos a tener un diagnóstico erróneo y pues nuestro tratamiento con antidepresivos pues no va a ser el adecuado. Las características demográficas y de la enfermedad también van a ser factores importantes. La presencia de comorbilidades psiquiátricas y no psiquiátricas y la presencia de estresores agudos o crónicos. Y también del tratamiento hay que tomar en cuenta si tenemos una dosis subóptima o hemos tenido un tratamiento con una duración subóptima. Efectos adversos que están enmascarados como síntomas de la depresión, la pobre adherencia al tratamiento por un perfil desfavorable del tratamiento que hemos elegido, o variantes farmacogenéticas en los pacientes, que pues aquí ya se vuelve un poquito más complejo el medir las interacciones farmacogenéticas de cada fármaco, ¿verdad? Habría que hacer perfiles de genéticas metabólicas para cada paciente. Entonces, pues el término que se nos recomienda pues es llamar a estos pacientes que tienen depresión difícil de tratar, que es el término preferido de acuerdo con la guía.
Para esto, pues es importante reevaluar el diagnóstico, las comorbilidades y la adherencia al tratamiento, optimizar la adherencia y la dosis del fármaco antidepresivo. Es decir, podemos intentar añadir adyuvantes terapéuticos, incorporar tratamientos psicológicos y neuromoduladores. Y los ayudantes terapéuticos van a mantener la respuesta inicial del tratamiento antidepresivo y van a añadir mecanismos de acción complementarios. Los ayudantes terapéuticos a los que me refiero son por estos fármacos que vienen aquí. Entonces, estos fármacos en sí mismos, la mayor parte no son fármacos antidepresivos, sino que son fármacos que añaden un mecanismo de acción adicional al tratamiento que ya hemos estado utilizando y por eso se consideran ayudantes terapéuticos. Los de primera línea son el aripiprazol y el brexpiprazol. Y de segunda línea también podemos añadir el propio ketamina racémica intravenosa que sí tenemos disponible en México. Desconozco si hay esketamina intranasal, olanzapina, quetiapina de liberación prolongada, risperidona, litio, son ya ayudantes al tratamiento que pueden, por sus mecanismos de acción particulares, ayudar a consolidar el tratamiento antidepresivo. Y bueno, aquí nada más importante que hasta abajo no recomendado por evidencia insuficiente se encuentra el cannabis. Yo creo que es una pregunta recurrente. Si el uso de cannabis puede ser importante, pues ahorita no hay evidencia para recomendarlo. ¿Abajo también viene algo de terapia psicodélica? Sí, con fármacos psicodélicos. Por ejemplo, digo, no sé específicamente a cuál se refiere, pero por ejemplo el LSD. O sea, dentro de la terapia, como en psicoterapia, y luego que te dan esas microdosis. Sí, es muy importante y estudiar el Así pues, era legal, comenzó como un medicamento psiquiátrico, y bueno, además de esos ayudantes, está la neuromodulación, que es la última parte de esta presentación. La neuromodulación se refiere a alterar la actividad del sistema nervioso central a través de la estimulación eléctrica o magnética del cerebro. En esta neuromodulación está la terapia electroconvulsiva, que yo creo que es la más conocida de estas terapias, pero también hay otras modalidades como la estimulación transcranial eléctrica o TDCS o estimulación transcranial magnética, la estimulación del nervio vago o la estimulación cerebral profunda. La que tiene pues mayor evidencia y como tratamiento de primera línea para los pacientes pues es la terapia electroconvulsiva, que tiene tasas de respuesta del 65 hasta el 75% y es particularmente efectiva en pacientes mayores con depresión psicótica o catatónica o con depresión grave, difícil de tratar. Y pues la segunda modalidad de primera línea es la terapia de estimulación transcranial magnética, que tiene tasas de respuesta de 40 al 50%. Siempre hay que recordar que no es como se representan en los medios, ¿verdad? O sea, son terapias bien controladas, que ya digo, las particularidades no las conozco yo al 100%, pero bueno, la intención pues siempre es por ejemplo, inducir pequeños episodios de crisis epilépticas en los pacientes, pero pues evitando que tengan la respuesta convulsiva habitual, ¿verdad? Son pequeños crisis epilépticas controladas por estimulación eléctrica. Y, por ejemplo, la terapia magnética es alterar los campos eléctricos del cerebro a través de imanes potentes. Y bueno, y los demás pues también están en investigación, como por ejemplo la Deep Brain Stimulation. Entonces, pues bueno, son terapias a las que nosotros no vamos a estar expuestos, pero sí tienen su cabida y sí
se utilizan de manera habitual para pacientes con depresiones graves. Y eso sería todo en la revisión. Digo, si es una guía pesada, sí hay muchas más cosas que menciona la guía, pero pues traté de resumirlo en lo más importante para pues, conocer de manera general de qué se habla en la guía. Y pues bueno, yo creo que sí vale la pena quien quiera poder revisar particularmente las características, sobre todo de los fármacos, y yo creo que es donde va a ser la intervención más importante que podemos hacer nosotros, es en detectar esta enfermedad e iniciar un tratamiento de primera línea en lo que podemos referir a nuestro paciente. No sé si hay alguna duda. Aquí menciona el doctor lo mismo que se utiliza un choque insulínico también en algún momento. Eso ya, creo que ya no lo mencionaba en la guía, pero yo creo que si vemos alguna revisión histórica podríamos encontrarlo ahí. ¿Y de la terapia electroconvulsiva es como dosis única? O sea, varias sesiones. No, bueno, a mí lo que menciona sí son varias sesiones de terapia electroconvulsiva. Una sola sesión no suele ser efectiva, pero creo que no recuerdo muy bien cómo estructurar los planes de terapia electroconvulsiva, pero creo que sí dice que al menos 6 sesiones. ¿Qué al menos que 6 sesiones. Ya. Y especificar cuántos hertz necesitas hacer la estimulación eléctrica, pues esas cosas más particulares que, digo, me imagino que lo tienen en el Hospital de Especialidades en Salud Mental, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los lugares donde se ofrece, no estoy seguro. no? Ahí está el cuarto. Se hace en el Metropolitano. En el Metropolitano. Sí, en casos especiales se comenta el caso y ya. Eso no lo he visto, no he ido a O revisar. sea, ¿no? Como que requiere esa Sí, en esta sedación necesitamos la atención. Pero sí está de acuerdo. Si no hay comentarios, pues eso sería toda la revisión.